Damos la bienvenida a nuestro colaborador del día. Él es Carlos Martínez, director y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte. ¿De qué nos vas a hablar el día de hoy? Sergio Enrique, con mucho placer. Debo de decirte que me interesa mucho que toquemos el tema muy rara vez tocado en el deporte, como son las adicciones. Como si no pudiéramos darnos cuenta los profesionales de la educación que solemos tener personajes que en realidad en su transgresión, en su sociopatía, pueden ser jóvenes que están todavía cultivando una adicción para el futuro. Me llama la atención porque han sido pocos medios de comunicación los que reconocen que México es uno de los países con mayor retraso en el mundo para tratar la salud pública mental. Y escuchando tanto a Ramón de la Fuente como a nuestro compañero hoy jubilado académico de la Universidad de Guadalajara, Eduardo Madrigal, pues sí, tenemos un abandono oficial de la salud mental. Pero también se demuestra no solamente en las aulas, sino también en el deporte. Y no me refiero solo a los casos famosos, donde algunos deportistas de alto nivel han transgredido o cometido algún ilícito, sino en la cotidianeidad, en cuyo caso no tenemos ningún diagnóstico, porque el Estado mexicano no tiene ningún diagnóstico de la salud mental, y eso lo puede reconocer cualquier universitario del ámbito de la salud. La salud mental, pues, es un rezago tremendo, y por supuesto que el deporte debe de ser una de las partes donde menos nos hemos asomado a relacionar el deporte con nuestra salud mental, que es lo que nos interesa finalmente, y del cómo la activación física, el deporte mismo especializado en cualquiera de sus disciplinas, es lo que nos permite en muchas ocasiones y en las etapas de nuestra vida, pues no caer en una conducta adictiva. Eso explica por qué esta enfermedad mental no respeta niveles económicos ni sectores deportivos. Y cuando recuerdo que tuvimos presente a uno de los mejores científicos mexicanos de la salud mental, que es el exrector de la Universidad Autónoma Nacional Autónoma de México, Juan Ramón de la Fuente, vino a presentar precisamente esta gama de enfermedades mentales que no se habían podido tipificar de manera puntual porque no teníamos recursos, porque el Estado mexicano no le había dado importancia, y hoy sabemos que las adicciones se encuentran a la vuelta de la esquina, y no me refiero a la página noticiosa de carácter rojo ni la policíaca, me refiero a los gimnasios que se han puesto de moda, pero no somos capaces de poder entender la funcionalidad de la vigorexia, por citar un caso. Estas señoras que conozco que prefieren estar en el gimnasio que atender a sus hijos o atender algunos compromisos profesionales. Esa sería la disfuncionalidad de la vigorexia, esta adicción al deporte sin ningún sentido cuando se trata solo para poder generar las dopaminas, las endorfinas y la adrenalina que requerimos para nuestro diario habitual condición de trabajo. Es comprensible que el deporte nos pueda permitir, sin llegar a las sustancias ilícitas, poder asumir la producción natural en nuestro cuerpo de estas dopaminas, endorfinas y adrenalinas para nuestro diario vivir. Y en este libro de las enfermedades de la modernidad, precisamente, el maestro José Ramón de la Fuente toca la vigorexia. Y como el deporte y la activación física suelen ser un bálsamo que atenúa esta forma disfuncional, Sergio Enrique, habría que preguntarnos cuán adicto soy cuando hacemos de manera obsesiva determinado deporte. Y un corredor precisamente que se dio a la tarea de tratar de entender su adicción por el atletismo, escribe un artículo muy interesante cuando llega a concluir que él dice: yo soy adicto al atletismo
de ruta. El fondo fue para él una forma funcional de liberar esa ansiedad, de liberar esa tendencia a la adicción, y finalmente encontró en el atletismo de ruta una forma de eliminar esa ansiedad y esa condición que a veces confundimos con el estrés, confundimos con otro tipo de malestares psicológicos que en realidad son la antesala de la adicción, con la esperanza de que el Estado mexicano llegue a tener estos programas para que, habiéndolo reconocido ya, pueda el Estado mexicano hacerse caso de las adicciones, no solamente en el deporte, también en la activación física, porque como sabemos en la historia del deporte, y no me refiero a los grandes casos o los escandalosos, sino a la cotidianeidad, pudiéramos estar encontrando un bálsamo para esta forma adictiva de practicar el deporte sin ninguna forma de control. Es decir, por eso sugieren los estudiosos de este fenómeno, pues que llevemos un diario, que llevemos un control de la actividad física que solemos practicar. Me parece un tema muy interesante en el que seguramente se van a tener que desarrollar los futuros posgrados de la psicología del deporte, de la psiquiatría y sobre todo de la teoría general del entrenamiento, para comprender por qué un deportista de alto nivel puede llegar a terminar sus días con una adicción que lo empobrece y lo autodestruye, Sergio Enrique. Qué tema tan importante y trascendente estás tocando, mi querido Carlos, y esto de la salud mental. Bueno, cuando no se cuenta con una buena salud mental dentro del deporte, inclusive me atrevo a decirte que los lleva a los jóvenes, a muchas personas, a lo que es precisamente la práctica o la adicción de varias sustancias. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas veces desde ahí empieza, cuando tú ya estás pensando en consumir alguna sustancia que no lo debes de hacer, ya concebiste el hecho de simple y sencillamente de una necesidad y después se te crea la adicción. Qué tan importante. Y lo más doloroso es que teniendo en nuestro país, específicamente en nuestro estado, recursos humanos y materiales para crear una institución que esté estudiando esto, nos hemos hecho los sordos, hemos cerrado los ojos a pesar de ser 20 veces campeones nacionales, y prueba de ello te doy un nombre: Juan López Taylor. Tantos años, más de 30 años dedicado a la medicina del deporte, ¿y dónde está? ¿Quién lo aprovecha? Lamentablemente esa es nuestra realidad. Es correcto. Además tenemos a otro universitario como Eduardo Madrigal al frente del Hospital Nacional de Salud Mental, un universitario conocedor profundo de la psiquiatría y precisamente que llega a poner el renglón en esto, porque lo escuché y lo vi en la televisión en una gran entrevista, y llegan a la conclusión de que cuando mucho o cuando menos el 25% de los corredores de fondo tienen algún problema adictivo. Que no se presente porque puede practicar el deporte y controlar sus emociones es diferente, pero subyace la adicción. Así que más nos vale, Sergio Enrique, que sigamos haciendo deporte, porque nadie sabe en dónde podamos llegar, a dónde podamos llegar quienes hemos sido precisamente obsesivos del deporte. Pues ojalá sigamos corriendo en lugar de tomando, ¿no? Así es, mi querido Carlos, y hacer deporte también con responsabilidad. Mil gracias, Carlos. Correcto. Al contrario, un abrazo para todos, Sergio Enrique. Él fue Carlos Manuel Orozco Santillán, exdirector y fundador de la Escuela Superior de Cultura Física de la Universidad de Guadalajara, en su acostumbrada participación aquí en Señal Deportiva. Hacemos una pausa, es breve.